en concreto, que es el 42. Dice sueldo o sueldo base es el estipendio obligatorio y fijo en dinero, pagado por periodos iguales, determinado en el contrato que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo y sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 10. El sueldo no podrá ser inferior a un ingreso mínimo mensual. Y sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del artículo 22, estos son los trabajadores, como lo señalamos, de confianza del empleador, los gerentes, administradores, y también los que no están a supervisión directa o inmediata, igual tienen derecho a este sueldo fijo a lo menos, aunque no esté afecto a jornada de trabajo. Luego tenemos el sobresueldo. ¿Qué es el sobresueldo? Que también es remuneración, las horas extraordinarias. Luego tenemos la comisión, que es el porcentaje sobre el precio de las ventas y compras. Por ejemplo, si se dice lo típico en el comercio, si el trabajador vende por el 0,5% de las ventas, si vende 1 millón de pesos, son 50.000 pesos adicionales. Esa es la comisión. La participación, que es la proporción en la utilidad del negocio determinado de una empresa o solo o de una sección o sucursal de la misma. Y la gratificación, que corresponde a la parte de utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. Y aquí esta es obligatoria. Esta es obligatoria. Existen dos modelos, se los adelanto. Uno es que el empleador, al final del ejercicio tributario, establezca cuál es el 30% de las utilidades líquidas del capital fijo, el restado del capital fijo. Una vez que establece la utilidad líquida, tiene que repartir ese 30%. Generalmente, haciendo este ejercicio, el empleador va a tener menos posibilidades, o sea, va a tener que dar en la práctica más dinero al trabajador. Entonces, lo que se hace es que se establece adicional al sueldo base el 25% de la remuneración con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales remuneracionales. Esto tiene una ventaja, que al momento de despedir al trabajador, tiene una desventaja este segundo modelo. Tengo que incluirlo, ya lo decíamos, por una razón de jurisprudencia, no porque lo diga el código directamente, sino por una situación de interpretación que han hecho los tribunales y lo que ha dicho la doctrina. Y la otra posibilidad es repartir este 30%. Luego tenemos cuáles no son remuneraciones. ¿Cuáles no son remuneraciones? En general, digamos que no son remuneraciones las que no permiten, las que son restitución de gastos. Por ejemplo, los típicos maestros de la construcción que llevan sus propias herramientas. Entonces se les puede dar una asignación por el desgaste de estas herramientas. O el cajero que se le paga algo más por la asignación de caja. Ninguna de estas son remuneraciones, ni la colación, ni la movilización, y obviamente las indemnizaciones por años de servicio, y en general, como decíamos, todas las que son devoluciones de gastos. Pero ojo, esto es para el concepto de remuneración general, que nos va a permitir determinar la remuneración imponible y sobre esa base, por ejemplo, pagar los impuestos, rebajar
y pagar las cotizaciones previsionales, pero no tiene importancia o no es relevante para los efectos del pago de las indemnizaciones por aviso de previo y por años de servicio y los aumentos legales eventuales, si es que no se despidió bien al trabajador, porque en ese caso, estas prestaciones, si se pagan mensualmente, y hoy día alguna jurisprudencia ha dicho que hasta las horas extraordinarias, cuando están pactadas en forma regular, sirven de base o deben ser consideradas en la base del cálculo de tales indemnizaciones. Las deducciones o descuentos. Ya decíamos que eran las cotizaciones previsionales, los impuestos, en este caso básicamente el impuesto único al trabajador y la cuota sindical. Esas son obligatorias. No puede el empleador no realizarlas. Y si no las realiza, la sanción que tiene es, como se dice en un adagio jurídico, el que paga mal, paga 2 veces. Era como cuando éramos chicos, el que cacha mal, paga doble, decían. En derecho se aplica exactamente el mismo principio. Después tenemos algunas deducciones que el ordenamiento jurídico nos permite, que son permitidas. No alcanzo a ver aquí y no me la... Bueno, para ahorro de la vivienda se permite que es hasta un 30%. Para otros pagos se permite hasta el 15%. Ojo con esto, porque acontece muchas veces, no pocas veces, que llegan a la empresa y se les diga, oiga, con el acuerdo del empleador se va a descontar por esto, y después llega otra empresa y se le va a descontar por esto otro. Si supera el 15%, no puede, no debiera el empleador poder hacerlo bajo exponerse a la misma sanción que hemos señalado anteriormente. Sumados todas estas sumas no pueden exceder del 50%. Y ya sabemos todos que cuando se trata de pago de pensiones alimenticias, hasta el 50% de la remuneración líquida, es decir, solo considerando lo imponible, es susceptible de descuento hasta el 50%, a pesar de que la ley de pensiones alimenticias nos habla de renta, cuyo concepto no es exactamente el mismo que hemos señalado. Y finalmente tenemos deducciones que son prohibidas, o sea, algunas el empleador debe realizarlas, las obligatorias. Las permitidas puede realizarlas, pero ¿qué necesita? Importantísimo, en las permitidas, un acuerdo entre el trabajador, el empleador y evidentemente esta otra entidad externa, los típicos préstamos que, por ejemplo, se hacen. Y la tercera posibilidad es las deducciones o descuentos que están prohibidos. Por ejemplo, no puede descontar de la remuneración el pago del agua, la luz, habitación, alimentación, que el empleador entrega al trabajador. Puede decir, podría perfectamente yo con mi empresa tener una empresa y tener, les cuento un caso concreto, un señor que hace casitas, casas de estas de madera muy lindas, tenía una casa en su empresa y que la arrendaba. Entonces, un día se la arrendó a un trabajador. Él no puede,
porque ese trabajador no pagó la luz o no le pagó el arriendo a él, después venir y descontarle a ese trabajador, hizo arrendamiento, pago de luz y agua. Ustedes dirán, entonces no puede hacer nada. Falso. Sí puede hacer, puede ejercitar los derechos que cualquier acreedor civil puede ejercitar respecto de su deudor civil. Es decir, iniciar, por ejemplo, un juicio de arrendamiento, pero no puede descontárselo de la remuneración. Puede establecer multas, por ejemplo, multa en el reglamento interno por infracción o el reglamento de higiene y seguridad, lo más típico. El trabajador lo sorprendieron sin el arnés, entonces podrían eventualmente multarlo. Y esa multa es permitida, siempre que esté en el reglamento establecido. Pero si no está en el reglamento, no puede el empleador realizarla. Tampoco efectos de comercio que, que hubiere autorizado recibir el empleador. Si el trabajador le hurtó algo al empleador y después lo vendió, por ejemplo, o los daños causados por terceros por robo o hurto de terceros. Esto era, ¿por qué pusieron esta norma? Me equivoqué, disculpen. ¿Por qué pusieron esta norma? Porque antiguamente a los trabajadores que trabajaban en las bombas bencineras, que eran objeto de muchos robos con intimidación generalmente, más encima los empleadores los hacían devolver el dinero robado. Y por eso se estableció que no puede el empleador descontarles estas devoluciones. Y devolución, reintegro, compensación por parte del trabajador ante la ocurrencia de hechos posteriores a que la remuneración se devengó. A menos que se trate de incumplimiento del propio contrato de trabajo. Típico problema que a veces cometen los empleadores, que le pagaron de más al trabajador. ¿Puede reclamarle al trabajador? Sí. Y si él le devuelve voluntariamente, puede, pero no podría en principio descontarle de la remuneración. El error que el propio empleador de buena fe cumplió. Perdón, dejó que le quitaran. Estoy un poco cansado hoy día. Y ahí tenemos la protección a las remuneraciones. Tenemos protección en relación al pago. La remuneración, la regla general es que tiene que ser pagada en moneda de curso legal. Es decir, con platita en efectivo. Muchas veces los empleadores rehúyen pagar con dinero en efectivo y hasta los trabajadores se lo piden por los robos que se pueden producir, pero esa es la norma. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pero tiene que ser con la autorización escrita del trabajador. Entonces, la sugerencia es poner esta obligación en el propio contrato de trabajo. Así sí lo permite la ley. ¿Permite, por ejemplo, pagar con cheque? Sí, permite. ¿Permite pagar por cuenta electrónica? Sí, permite. Pero ojo, cuando se paga con cuenta electrónica, podría eventualmente haber algún problema con la liquidación de remuneraciones, porque no la firma el trabajador. La periodicidad, máximo un mes. Oportunidad y lugar de pago. Se pagan en días de trabajo, de lunes a viernes, en el lugar donde se trabaja.
protección y salud de los trabajadores. Tenemos, lo vamos a ver un poquito más profundamente, el artículo 184 del Código del Trabajo. Digamos aquí que simplemente que el trabajador que está sujeto a dependencia está sujeto generalmente a un riesgo mayor o menor. Entonces, la ley establece que siendo el empleador quien ha creado este riesgo, primero se establece un seguro y hay una ley especial que es la 16.744 y hay otras normas más, una serie de decretos supremos que establecen un órgano que administran este seguro que le permite al trabajador reparar, primero prevenir ciertos accidentes del trabajo, luego reparar dichos accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, rehabilitar al trabajador y reincorporarlo en sus funciones. Y todo eso es de cargo del empleador. ¿Por qué es de cargo del empleador? Porque éste ha establecido ese riesgo. Pero además establece otras normas que miran hacia la salud del trabajador. Por ejemplo, la protección a la maternidad. La ley otorga descansos, el famoso prenatal, 6 semanas antes del parto. Postnatal, 12 semanas después. Y posterior a eso pueden ser 6 o 12 semanas adicionales. Y durante este periodo se establecen además de subsidios, aparte de estos descansos, subsidios, y se establece un fuero que por regla general es que cubre desde el descanso, desde la concepción de ese hijo y hasta un año después del descanso postnatal, es decir, de las 12 semanas. Vamos a explicar en unos instantes más qué es este fuero. No significa que bajo ninguna circunstancia el empleador no pueda despedir a la trabajadora. Además, aquí está. No alcanzo de verdad a ver acá, pero debe decir básicamente lo que acabo de señalar. Me imagino. Aparte de eso, puede venir la Valentinita, por favor. Puede venir la Valentina. Voy a tratar de agrandarlo para poder leerlo, por si acaso se me olvidó algo. Ah, sí, los otros beneficios que tiene la trabajadora. Ya decíamos que el descanso prenatal, 6 semanas antes del parto, postnatal, 12 semanas después del parto, y postnatal parental, 12 o 18 semanas, dependiendo si la madre se queda en casa, o esto se me olvidaba, la madre también puede dividir este descanso parental en medios días, y en ese caso van a ser 18 semanas. El trabajador que tenga a su cargo el cuidado de un menor de edad por habérsele otorgado el cuidado personal, también va a gozar de estos beneficios. Y finalmente
cuando tenga que atender a algún hijo que tuvo menor de 18 años, algún accidente grave o una enfermedad terminal, también tiene derecho a atenderlo y llevarlo a médico. Y si ambos padres son trabajadores, la madre puede determinar incluso que sea el padre a quien se le otorgue este beneficio. Ustedes, la mayoría son trabajadoras, entonces también gozan de estos beneficios. Incluso si se encuentran al día en el pago como trabajadoras independientes, que muchos de ustedes cuando emprendan puede que lleguen a hacerlo, van a poder a su vez gozar de algunos de estos beneficios. Hay otros beneficios como el permiso pagado de 5 días en caso de nacimiento de un hijo. Y se puede usar desde el momento del parto o distribuidos en el primer mes. Eso es para el padre. Y también cuando se le conceda la adopción de un hijo, ya hablábamos del postnatal parental, el derecho a sala cuna, cuando, ojo, porque esto es cuando hay hay 20 o más trabajadoras mujeres. Y si muere la madre durante el parto o el periodo posterior a esto, corresponde, si muere la madre y no el hijo, se supone, al padre cumplir este periodo de cuidado del hijo. Finalmente llegamos al fuero maternal. ¿Qué es el fuero maternal? Es el derecho que tiene la mujer para no ser despedida por el empleador mediante, no puede ser despedida de él por parte del empleador mientras permanezca vigente este fuero. Entonces la pregunta básica es ¿desde cuándo y hasta cuándo? Y ya lo decíamos, desde la concepción y hasta el pre y postnatal. ¿Ya? Y el postnatal parental, ya no, la mujer ya ahí ya no está con fuero. Ahora, esto no es absoluto, ya lo decíamos, no es una imposibilidad absoluta. El juez puede igualmente autorizar el despido, pero como su nombre lo indica, puede autorizarlo. ¿Qué se necesita para ello? Primero, que sea la petición haya sido pedida oportunamente. Segundo, que se trate de alguna de las causales que establece la ley, no cualquier causal. ¿Y cuáles son esas causales? Básicamente son las de los artículos 159, número 4, vencimiento del plazo, número 5, obra o servicio, número 6, caso fortuito o fuerza mayor, y las causales imputables al trabajador, es decir, porque el trabajador ha hecho algo malo, grave, del artículo 160 en sus 7 numerales. Es decir, en otras palabras, no puede despedirla, por ejemplo, fundado en esta causal, en que hay necesidades de la empresa. No puede despedirla por la causal desahucio. Solo puede despedirla por estas otras causales. Ahora, siempre el tribunal va a otorgar el despido. Ha habido sentencias que dicen que sí, pero luego recordemos nuevamente, principio pro operario. ¿Ven que estos principios se aplican?
ha dicho que esto es facultativo para el empleador. O sea, el tribunal en la práctica, ¿qué va a hacer? Va a analizar si este despido es tan necesario que amerita, ¿no? O si no, va a mantener al trabajador. Antiguamente, hasta antes de la reforma laboral, nadie despedía con fuero laboral. ¿Por qué? Porque los juicios duraban 4, 5, 10 años. Por lo tanto, ya pasaba el fuero laboral. Después, los juicios fueron muy rápidos. 4 meses, estaba listo. Por lo tanto, los empleadores hacían uso de esta disposición. Y hoy día, después de la pandemia, esto se hace, algunos dicen pandemia, esto se hace se hace más o menos. Hay empleadores que deciden hacerlo y a veces se llega a acuerdo. Por ejemplo, el típico acuerdo es que se admite y se le da una cantidad de meses de indemnización a la trabajadora. Entonces, es algo que ustedes tienen que estudiar caso a caso e ir viendo cómo, más que cómo se desarrolla la jurisprudencia, ir viendo cómo se desarrolla la velocidad de los juicios. Hoy día está muy lenta debido a la situación de salubridad pública en la que nos encontramos. Son 19:58. Paremos un ratito y vemos régimen de subcontratación brevemente y servicios transitorios. 19:59, 20:04, seguimos el siguiente bloque.